El desarrollo en general se describe como un progreso, pero este progreso se ha asociado al crecimiento que tiene un país basado en su economía. Por ende, esto tiene que ver con la facultad que tiene la sociedad para maximizar sus sociedades y apropiarse de su entorno biofísico, económico, cultural, político y demás, sin importar cómo se consiga. Así, esto lo describen González y Cuellar en el 2003. Este desarrollo ha generado una competencia y es una competencia que es no solo a nivel global entre países, sino también a nivel regional y a nivel local. Esto ha causado grandes transformaciones geofísicas que han requerido el uso excesivo de los recursos naturales, esto por supuesto en aras de mantener una economía estable. Así lo han mencionado autores como Parker y Pax en 2021. Este desarrollo se categoriza como un desarrollo convencional y deja de lado algunas características sociales y culturales que han sido tomadas y formadas en cada uno de los países. Así lo mencionó Ojeda en su conferencia en 2016, donde ella también menciona que este desarrollo es un modelo al cual todos quieren llegar porque se asimila como un modelo de vida o por lo menos el más ideal. Y estas características como las prácticas, las tradiciones y los saberes ancestrales se dejan de lado porque se asocian con un subdesarrollo. La problemática ambiental de este desarrollo convencional radica en que se basa en la industria y el consumismo. Como todo se basa y cada vez tener más para poder ir ganando la carrera, entonces se han utilizado muchos recursos naturales que no se han fijado en un límite, así como segundo, un límite en cuanto a la cantidad de los residuos que se pueden depositar en el planeta. Esto ha causado la aceleración de fenómenos ambientales que incluso hoy en día se catalogan como una crisis. Ahora bien, este consumismo, según Vega en el 2021, menciona que sucede cuando un individuo acepta las condiciones y lo que el mercado le ofrece, que por lo general es algo innovador. Este individuo va a disponerse económica y financieramente para adquirirlo porque viene de una sociedad con costumbres similares. Esto nos ha llevado a aumentar la cantidad de residuos que provienen de dispositivos electrónicos, plásticos, textiles y demás, lo que también ha causado una pérdida de la relación con el planeta. En este contexto es necesario hacer una pausa y observar todo lo que hemos causado y todos los efectos que hemos hecho y replantear el modo de vida al cual queremos llegar. El buen vivir, según Villalba y Medinguren en el 2019, es una posible alternativa al desarrollo convencional, el cual se basa en retomar aquellas prácticas indígenas para crear una vida sencilla, en armonía con la naturaleza, entendiendo que nosotros somos parte del planeta y no sus dueños, como una comunidad y no como individuos que buscamos satisfacer solo nuestras necesidades básicas. En este sentido, el buen vivir nos puede ayudar a mitigar los impactos. Primero, ayudándonos a comprender que nosotros somos parte del planeta y no sus dueños, como lo mencioné previamente, y que por ende no hay un retorno de lo que hemos causado, pero sí podemos mitigar nuestras acciones para implementar acciones contra los fenómenos ambientales como lo son el cambio climático. Esto se puede lograr mediante el desarrollo sostenible en el cual se produce lo necesario sin cavidad para el consumismo, con prácticas que garanticen el cuidado y la restauración de los recursos naturales, disminuyendo así la huella ecológica y la huella hídrica. Culturalmente pienso que hemos estado un poco perdidos porque ya no tenemos estas bases sociales y culturales, por lo tanto se deben retomar aquellas tradiciones y saberes ancestrales de indígenas, incluso también de campesinos, para replantear o implementar nuevas estrategias y buscar un nuevo modelo de vida que sea un poco más sustentable. Y tercero, mitigando la problemática que está arraigada entre pobreza y hambre, que viene desde años anteriores, desde la revolución industrial y desde diferentes guerras, entendiendo que todos somos una comunidad y una sociedad en los que si yo tengo recursos los puedo repartir con los demás y así lograr algo equitativo. Por último,
Yo creo que la estrategia del buen vivir nos puede ayudar como sociedad a pensar en aquellas soluciones o aquellas alternativas para eliminar, así sea parcialmente, todos los residuos, todos los efectos que hemos causado y también devolverle la armonía a la naturaleza. Bueno, siendo consecuente con lo expuesto, hay que desarrollar la idea cómo el buen vivir puede ayudar a mitigar los impactos de desarrollo convencional. Como cualquier idea, como cualquier postulado, como cualquier situación que socialmente la debamos tratar, tiene unos pros y tiene unos contras, tiene aspectos positivos, aspectos negativos, tiene con comentarios buenos o comentarios malos. Es por ello que es bastante plausible partir desde las características de lo que es un modelo de desarrollo convencional, como lo exponía Ospina en el 2020. Decía que era una idea de progreso, pero esta idea de progreso va ligada estrechamente a unos pro y contras dentro de la misma. Es decir, el desarrollo convencional tiene unas ventajas supremamente enormes en lo social, en lo económico, en lo cultural, hasta en lo político, que creería yo que es el pilar fundamental o de los pilares fundamentales de este tema. Pero dentro del desarrollo convencional también vienen unas críticas, como lo exponía Cano en 2023, tiene unos objetivos de desarrollo sostenible y esos objetivos de desarrollo sostenibles tienen que ir demasiado ligados sobre el aprovechamiento de nuestros ecosistemas. ¿Por qué razón? Nuestros ecosistemas, o el planeta Tierra, o la agricultura, la ganadería, todo lo que tenga que ver con lo que la madre naturaleza nos brinda, tienen un impacto renovable o no renovable en ciertos aspectos. ¿A qué me refiero? Hay algunas zonas que por su propia complejidad son zonas de protección especial por X o Y cosa. Por esta razón, el desarrollo convencional debe tener los parámetros idóneos de qué zonas se puede aprovechar, cuáles zonas no se pueden llegar a aprovechar y cuáles se deben llegar a respetar para que los impactos de este mismo desarrollo, que es una de las características del mismo, sean menos dañinos. Es por eso que hay un postulado que se llama turismo en la Amazonía entre el desarrollo convencional y las alternativas ambientales, 8 a 2008, nos trata un punto bastante interesante. ¿Por qué razón? La Amazonía es uno de los santuarios más sagrados del mundo, porque es el pulmón del mundo y es uno de los lugares con mayor protección y sujetos de derecho también a la misma vez. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las olas de turistas y el turismo en gran escala, no de una manera muy controlada, puede causar daños para este mismo ecosistema y para el mismo desarrollo del mismo. Es por eso que el desarrollo convencional se debe tratar de una manera muy bien aprovechada, eh, conforme a las normas y conforme a las costumbres bien estructuradas de cada una de las zonas donde se pretenda llegar a hacer cierto tipo de aprovechamiento de los recursos. Para dar respuesta a este interrogante es necesario que demos una contextualización muy breve del concepto de desarrollo tradicional. El concepto de desarrollo tradicional, según el doctor Marcel Balcácer de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en su escrito Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo, nos va a establecer que el desarrollo tradicional se encuentra íntimamente relacionado con lo que conocemos nosotros como el progreso. Esta teoría del progreso, en este mismo escrito, nos va a establecer que se ha venido desarrollando en lo que fue todo el periodo de la Grecia clásica y que posteriormente encontró mucho más asidero en lo que hoy conocemos como Europa. Por lo que tendremos que este concepto de desarrollo va a tener una visión bastante eurocéntrica y occidental. Por otra parte, tanto el desarrollo como el progreso va a tener una relación con acepciones como civilización, crecimiento y una de ellas muy importante, la modernización. El sociólogo italiano Gino Germani, en su obra conocida o libro, Política y Sociedad en una época de transición de la sociedad tradicional a la sociedad de masas, nos va a establecer dos aristas o dos tipos de sociedad. La primera, una sociedad tradicional y la segunda, precisamente una sociedad desarrollada. La sociedad tradicional es aquella que basa su economía o tiene su economía en la mera subsistencia, que es el caso particular de América Latina,
y de países, de la gran mayoría de países de África, por ejemplo. Y la segunda, que es la sociedad desarrollada, va a tener una economía muy creciente, bastante industrializada y con un consumo muy expansivista. Es así que bajo esta noción tradicional desarrollo vamos a tener una serie de conclusiones. La primera, que es una conceptualización muy occidental, europea, que nos habla de la relación entre la industrialización y el desarrollo, que por supuesto va a tener unas consecuencias negativas e impactos negativos sobre nuestro medio ambiente y los recursos naturales. Y tercero, es muy antropocéntrica. Es una visión muy antropocéntrica que no tiene en cuenta otro tipo de visiones, solamente la visión que nos da los países occidentales o la sociedad occidental. Es así que digamos, esta teoría del buen vivir eh, se va a ver desarrollada, o más bien tiene su asidero, en un pensamiento de resistencia por parte de lo que en Occidente se conoce como las comunidades minoritarias, que son aquellas comunidades indígenas. Entonces, estas comunidades minoritarias se encuentran justamente en América Latina. Este buen vivir tiene su origen en pueblos y comunidades quechuas, que son estas comunidades que se encuentran en gran parte de los Andes y que comprende 7 países. Dentro de estos 7 países está Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, entre otros, que son como los más conocidos. Este buen vivir tiene su origen lingüístico en la denominación Sumac Causay, que literalmente significa buen vivir, que viene también del quechua, de su tronco lingüístico quechua. Es así que, digamos, este buen vivir es una forma revolucionaria o un repensar de ese modelo de desarrollo que nos han venido eh, instruyendo desde hace muchos años por parte de esa sociedad occidental. Es una nueva forma en la que el ser humano debe relacionarse con su entorno, con los demás, en pro de la conservación tanto de los ecosistemas como del medio ambiente y de los mismos seres que habitamos este planeta. Por consiguiente, ¿qué impacto tiene esta visión del buen vivir que tiene un origen indígena, pero que tampoco podemos dejar de lado a comunidades como la campesina, las comunidades rom, las comunidades afrodescendientes, que son minoría, por ejemplo, en el caso de Colombia? ¿Qué impacto ha tenido esta nueva visión de desarrollo en estas comunidades respecto a la conceptualización del desarrollo tradicional? Pues que ha habido un cambio en las dinámicas de pensamiento y de la evolución de las mismas sociedades para obtener una mejor forma de vida. Uno de los casos más interesantes que tenemos y en donde en efecto se ha cambiado esa forma de desarrollo es el caso de Ecuador. El sumac causai, de hecho, está incluido dentro de la Constitución, dentro de la Carta Magna de Ecuador en su artículo 14. De hecho, lo nombran literalmente. Me permito leerles lo que dice el dicho artículo de la Constitución del Ecuador del año 2008. Sección segunda, ambiente sano. O sea, nos habla directamente del medio ambiente, a un ambiente sano. Artículo 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir summa causal. Para el caso de Bolivia, tenemos que está en su preámbulo y en más de 7 artículos, por lo que sí ha tenido un gran impacto, tanto es así que se ha convertido en una política de Estado de varios países andinos. Y para el caso de Colombia, ¿qué impacto ha tenido? Primero, que dentro de nuestra constitución se reconoce a los pueblos indígenas y comunidades minoritarias como Roma, afrodescendientes y el campesinado como sujetos especiales de protección constitucional. Segundo, se crearon, como ustedes saben, los resguardos indígenas y dentro de la creación de estos resguardos indígenas está la protección de los recursos naturales y de los ecosistemas que se encuentran dentro de esos resguardos. Y tercero, algo sumamente importante que ha marcado la historia de Colombia es el proceso de paz. Dentro de la mesa de negociaciones de La Habana se habló precisamente de ese buen vivir y ese buen vivir se va a ver ejemplarizado en la muy famosa y solicitada reforma agraria, en donde la repartición de la tierra justa y equitativa nos va a desencadenar o
o nos va a traer como consecuencia un mejor vivir, un mejor estilo de vida y mucho más igualitario. El conflicto entre Rusia y Ucrania es sin duda uno de los más difíciles de entender. Sin embargo, para dar respuesta a la razón de la seguridad, de la crisis de seguridad alimentaria con ocasión a esta guerra, es necesario dar una contextualización del porqué de este conflicto. En líneas muy generales, Ucrania es un país que está dividido en dos históricamente. En su parte oriental, recordemos que fue parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que se fundó en el año 1922 y en su parte occidental fue durante la Segunda Guerra Mundial territorio polaco. Entonces tenemos que tienen una parte que es la oriental muy afín a Rusia, que comparten no solamente el idioma, sino muchas cuestiones culturales, y una parte occidental que es más afín a Europa, como su nombre lo indica, es Europa Occidental, que tiene unas ganas enormes de formar parte de la Unión Europea. Recordemos que para el año 2012 este país inició negociaciones con la Unión Europea para que fuera aceptado como miembro de esta organización. Y sin embargo, para el año 2013, el presidente de ese entonces, que se llamaba Víctor Yanukovych, decidió unilateralmente suspender las negociaciones. Y como respuesta a esa decisión unilateral, el pueblo ucraniano se levantó en una revolución sin precedentes conocida como el Euromaidan. Se puede consultar el famoso documental nominado al Oscar llamado Winter on Fire en Netflix, que fue estrenado en el año 2015, que traduce Invierno en llamas. Es un documental bastante crudo sobre lo que aconteció en esa época durante el Euromaidan. Más adelante viene la invasión de Crimea, el plebiscito de Crimea, que es una península que está al norte del Mar Negro, en donde supuestamente en ese plebiscito convocado por Rusia, por Vladimir Putin, Crimea se autodetermina como una población rusa. Y después viene la anexión de esas dos naciones del Donbass, ¿no? Entonces, al tener ya supuestamente un territorio en Ucrania que es ruso, Rusia ya tenía la excusa perfecta pues para invadir más terreno de Ucrania en pro de la defensa de esos territorios porque supuestamente Ucrania los estaba atacando. Eso en líneas muy someras es lo que está pasando con este conflicto. Respecto a la seguridad alimentaria, ¿qué podemos decir? Según la FAO, que es la organización del Programa de las Naciones Unidas de Agricultura y Alimentación, eh, en su informe de la sesión 169 de su consejo en abril del 2022, nos dice que estas dos naciones son responsables del 30% de las exportaciones de cereales como el trigo a nivel mundial. ¿Qué pasa? Rusia y Ucrania son principales productores a nivel mundial de granos como el trigo, la cebada, el maíz. Producen y exportan el 75% de aceite de girasol, que son productos que son básicos en la canasta familiar de cualquier país o nación. Con la llegada de este conflicto y de la invasión de Ucrania a Rusia, tanto la Unión Europea como el mismo Estados Unidos impuso, como siempre es común, en vez de hallar otras soluciones, una serie de sanciones económicas y dentro de esas sanciones económicas se encuentra un bloqueo en las exportaciones de ciertos productos. Al imponer este bloqueo, esto hace que a Rusia le quede imposible exportar bien sea trigo, maíz, cebada, a países como por ejemplo Sudán o a continentes como África. Recordemos que África importa el 70% de sus granos precisamente de Rusia y de Ucrania. Aparte del problema de la exportación y producción de granos con base a este conflicto, tenemos que tanto Rusia como Bielorrusia son los principales productores de fertilizantes en el mundo. De hecho, Brasil, para el caso de Latinoamérica, importa cerca del 20% en fertilizantes para poder ayudar a que sus cultivos crezcan mucho más rápido. Entonces, no solamente tenemos una crisis en el tema de la exportación de granos y de la importación de granos para países como el mismo Egipto, sino que también el tema de los fertilizantes hace que naciones que dependen de esto, como por ejemplo
el caso de Brasil, no tenga unas buenas cosechas y por ende no pueda suplir esas necesidades alimentarias. Eh, También es necesario recalcar que Rusia tiene entre Rusia y Ucrania hay una serie de gasoductos y de oleoductos. Y digamos, estos recursos que son tanto el gas como el petróleo hacen parte importantísima de la cadena de transporte de los alimentos, como el trigo y la cebada. Así que es todo un fenómeno, toda una ola de nieve que ha venido creciendo, creciendo, creciendo y que a los países que más ha afectado es justamente esos países africanos. La crisis alimentaria puede seguir creciendo si no se busca una solución que vaya más allá de las sanciones económicas. Las sanciones económicas lo único que generan es precisamente eh, la, eh, la crisis para países que no tienen absolutamente nada que ver con este conflicto y que no solamente afecta a los mismos rusos, sino que también afecta a la población ucraniana. El 24 de febrero de 2022, Rusia inició la invasión en Ucrania, esto por razones que se remontan en lo histórico. Según la BBC en 2022, esto inició cuando Ucrania se convirtió en un país independiente, el cual se empezó a acercar a la Unión Europea, donde se creó un acuerdo de asociación. Este hecho molestó a Rusia, quien ejerció presión sobre el entonces presidente ucraniano hasta suspender dicho acuerdo. Esto molestó a miles de ucranianos quienes empezaron una serie de revueltas que saldó la vida de más de 100 habitantes, así como que el entonces presidente huyera en el 2014. 5 días después, Rusia aprovechó para que fuerzas militares tomaran la península de Crimea que se estaba pidiendo desde 1954 y este hecho causó un punto muy crítico en la relación entre Ucrania y Rusia, que además causó sanciones económicas para Moscú. Tiempo después, las fuerzas prorrusas iniciaron enfrentamientos en Donbass hasta declararse independientes. Sin embargo, la OTAN acusa a Rusia de apoyar militarmente a estos separatistas. Fue en este punto en donde se iniciaron los diálogos del Acuerdo de Minsk para poder dar un cese al fuego, pero no se ha tenido un éxito incluso hoy en día. Esta problemática se centra en que Rusia y Ucrania comparten lazos muy fuertes históricos, culturales y étnicos. Incluso la mayoría de ucranianos hablan ruso. Esto le da la razón a quienes apoyan a Rusia. Por otra parte, la Unión Europea y Estados Unidos ven una alianza estratégica militar con Ucrania. Y esto, pues, por supuesto, lo quiere evitar a toda costa el presidente Vladimir Putin. Por tales razones, esta guerra ha causado la devastación de toda Ucrania, la migración de más de 8 millones de ucranianos que se han refugiado en toda Europa, según el New York Times en 2023, y la muerte de 5.587 personas que ya están confirmadas. El New York Times también indica que esta guerra ha causado otros efectos en el mundo, como es una crisis energética causada por el bloqueo del Nord Stream 2, un oleoducto que va hasta Alemania. Esto debido a que la Unión Europea teme que Rusia pueda utilizar esto como una excusa para presionar a Ucrania. Esto a su vez ha causado el aumento de los precios del gas, así como de los combustibles fósiles que provienen de Rusia. Por otra parte, autores como Otero y Steinberg en el 2022 indican que esta guerra estalló cuando el mundo se estaba recuperando de la pandemia del COVID-19, que junto con la crisis energética y como se mencionó previamente, causó el aumento de los precios de los combustibles y del gas, pero también la disminución de los ahorros y de los sueldos de la población. Pero entonces, ¿esto cómo afecta a la seguridad alimentaria del mundo? Bueno, la seguridad alimentaria hace referencia a una situación en la cual una población tiene acceso físico y económico a los alimentos para satisfacer sus necesidades de alimentación y garantizar una vida saludable. Así lo mencionan autores como Cárdenas, Ramírez y Vargas en 2020. Y en respuesta a la pregunta, algunos autores, como Soldano en 2022, mencionan que Rusia y Ucrania fueron los mayores exportadores de productos como el maíz, el trigo y otros cereales a otras partes del mundo.
Esto, esta guerra ha causado que esta actividad frene y que afecte aproximadamente a 13,3 millones de personas en el mundo. Otro ejemplo es el bloqueo de los puertos ucranianos, en donde se hacían exportaciones mayoritariamente a los países del norte de África y Oriente Medio, y en menor medida a países latinos como Colombia, Perú y Ecuador. Yo pienso que esta guerra ha afectado los patrones normales del comercio mundial, en los que se incluye el alimento y los servicios básicos como el gas. De continuar así, los subproductos que se producían con las exportaciones de Ucrania y de Rusia pueden empezar a disminuir o incluso a faltar a nivel mundial, lo cual provoca el aumento del hambre y la pobreza, que son dos situaciones totalmente distintas a la seguridad alimentaria, así como el incumplimiento de los países con los objetivos 1, 2 y 3 del desarrollo sostenible. Bueno, en este punto vamos a tratar cuál es la relación que tiene la seguridad alimentaria y la guerra de Ucrania a nivel mundial. Suceden varios aspectos particulares al respecto. Todo viene de la desanexión de Ucrania a la Unión Soviética en el año de 1991, donde por razones políticas y sociales varios países de la región se desanexaron de ese territorio. Pero Ucrania tiene ciertas características particulares. Ucrania es la puerta de entrada y salida para Rusia hacia Europa, y Ucrania goza de dos características medioambientales bastante interesantes, la cual es su agricultura, que es muy enriquecida, y los depósitos de gas natural, que son supremamente grandes. Es por ello que se inició la guerra o este conflicto, o como lo llama el Consejo Europeo en el 2022, es una guerra injustificada y no provocada de Rusia hacia Ucrania. ¿Por qué razón? La única justificación que existe y es clara es que Rusia se quiere llegar a quedar con los depósitos de gas que cuenta Ucrania, quieren gozar de su suelo enriquecido para la agricultura, y así ellos poder negociar esto con países de Oriente Medio y con países asiáticos. Una vez dadas esas circunstancias, la Unión Europea, la Unión de Países Europeos, están coordinando acciones para que esas circunstancias no sean tan maxificadas. Es por ello que Borrell en el 2023 expone que todos los países europeos se están aliando para crear acciones que puedan contrarrestar las iniciativas mal dadas por Rusia. ¿Por qué razón? Todo esto ha causado una inseguridad alimentaria y el acceso a los alimentos un poco más difícil para los países colindantes con Ucrania, o países que importaban todos sus productos, incluyendo el gas también, porque el gas es un producto de exportación fundamental para el país ucraniano, y esto ha generado una inestabilidad alimentaria en gran parte del continente europeo y parte del mundo, porque sabemos algunos países que se goza también de los productos que el país de Ucrania nos está brindando a nivel de agricultura. Para ser un poco más específico, cuando estalló la guerra en Ucrania, se vio en peligro los suministros de gas en los países europeos. ¿Con qué se cocina? Con gas, generalmente, ¿no? Entonces, al no poderse proveer de este elemento esencial, se vivió una inseguridad alimentaria en algunos países que percibían este tipo de producto por parte de Ucrania. Bueno, quiero partir diciendo lo siguiente. Como todos los trabajos que hemos hecho en la presente materia de introducción al derecho ambiental, hemos tratado ciertas características o afectaciones a nuestros ecosistemas, lo cual en lo personal me ha causado un trauma. ¿Por qué digo un trauma? Porque al ver el documental que nos recomendó el profe Seaspiracy en Netflix, abarca una problemática mucho más grande, donde hasta los mismísimos organismos medioambientales que se dedican a la protección de los mares, etcétera, tienen una cierta problemática
al respecto un conflicto de ideas. ¿En qué sentido? Estos mismos vienen siendo financiados por las grandes pesqueras internacionales, vienen teniendo ciertas ventajas de estas mismas, y eso no es lo más complejo. Lo más complejo es llegar a darte cuenta que para poder tener un cierto control sobre la pesca, por llamarlo así, estas mismas pesqueras internacionales asesinan y matan un número súper grandísimo de delfines, para hacer un control de fauna marina. Bueno, ¿y en qué se relaciona con el artículo pesca ilegal? Puede sonar muy fácil o muy puntual, pero es un acto ilegal hacia el medio ambiente. Afectación de los mares, en que dado, bueno, lo de la pesca ilegal y el documental también tiene una característica similar, es donde se utilizan los artículos de pesca, las redes, las boyas y todo este tipo de artículos para llegar a proceder con sus procesos de pesca, los cuales no siempre son óptimos porque dejan como residuos estos artículos, que son los grandes contaminantes de los océanos. O sea, con esto daña los santuarios marinos, como lo dijo Carrera 2020, es una amenaza para los santuarios marinos, porque la contaminación que genera este plástico y esos artículos como las redes de pesca están dañando los ecosistemas marinos, está causando un daño supremamente enorme. No sé, las culturas asiáticas, como también lo expone, es genera mucho la costumbre o, el, o la forma de la pesca ilegal no declarada, como lo activa Naciones Unidas en el 2023. Dice, la pesca ilegal no declarada la toman como un tema de costumbre y de cultura, lo hacen a una manera indiscriminada, matando a los mares, agrediendo a los peces, generando que se vaya malogrando la vida de los organismos marinos. Entonces estamos ante una catástrofe, solamente por decirlo así, lo cual ya para sentarme a comer un pescado o sentarme a comer un marisco, algo por el estilo, creo que lo pensaré, porque según yo el salmón era uno de los peces más limpios, mejor criados que había, pero según lo que pudimos evidenciar estamos totalmente alejados de la realidad. Pero lo que me deja una preocupación mucho más grande, y como conclusión de todo lo que estamos tratando, es que todos los procesos de extracción alimentaria que hay en el mundo están del todo mal, están mal hechos. Las industrias tienen corrompidos a los gobiernos, y esto es una similitud entre el documental y la publicación del artículo pesca ilegal. Todos los gobiernos carecen de prácticas legales idóneas para crear grandes resultados al respecto de esto, y sobre todo aquí en Sudamérica tenemos unos sistemas legales totalmente deficientes que a la final no logran nada cuando vienen estas pesqueras internacionales, por no decir que son las chinas, a causar un deterioro de nuestros ecosistemas. ¿Cuál es la invitación? En primer lugar, pues a tratar de darle manejo a este trauma que ha causado toda esta investigación. Y en segundo lugar, tratar de aportar en gran medida soluciones óptimas para que toda esta problemática conlleve de cierta forma una disminución mucho más certera en todos los procesos que se están dando, y que los medios de comunicación no convencionales hagan público el deterioro y la matanza que hay para nuestros océanos. Muchas gracias. Para mi cultura, la pesca es una de las actividades que mayor repercusión tiene en el ser humano. Repercusión, por ejemplo, a nivel de crisis alimentaria también. Tanto el documental Seaspiracy, publicado por la plataforma Netflix, como el artículo denominado Pesca ilegal, la gran amenaza a los santuarios marinos de Latinoamérica, de Cuestión Pública, son muy claros en establecer que el fenómeno de la pesca comercial a gran escala ha generado una gran problemática
no solamente en temas de extinción de la fauna marina, sino también de la misma flora, como es el tema de los arrecifes de coral. Por un lado, el documental nos muestra una serie de denuncias y unas imágenes bastante gráficas, eh, en un tono muy detectivesco, porque así lo muestra, en donde nos muestra muy crudamente estas prácticas criminales, porque ya están enmarcadas dentro de un ámbito criminal, en donde naciones como por ejemplo China, que es un país que siempre ha estado inmerso en estas actividades de la pesca, y naciones, también países como Japón, digamos, este tipo de prácticas está acabando con uno de los ecosistemas más importantes que tiene el planeta Tierra, que son los océanos. Ahora bien, respecto al tema de Latinoamérica, que es el que trata el artículo de cuestión pública, vemos que si bien es cierto, países como México, Colombia, Ecuador, em, tienen dentro de su legislación eh, zonas de protección establecidas dentro de su geografía, para el tema de la pesca. em, Tenemos que, si bien es cierto, existen instrumentos legales, como en el caso particular de Colombia, con la expedición de la ley 1851 de 2017, que nos habla de las medidas contra la pesca ilegal. em, por ejemplo, también la ley 2111 del 2021, en donde se sustituyó parte del Código Penal colombiano y se establecieron nuevos delitos, como es el caso de tipificar específicamente la pesca ilegal como un delito, y el cual pues contempla penas privativas de la libertad de aproximadamente entre 4 y 10 años, y algunas sanciones o multas de tipo pecuniario. Si bien es cierto, existe, digamos, este tipo de protección legal, eh, una de las cosas que nos evidencia el artículo es precisamente que una cosa es que esté legislado, que esté sancionada la ley, y otra cosa es cómo se ejecutan este tipo de protecciones que están en la norma. Colombia tiene una armada muy reconocida a nivel internacional, sin embargo carece de una flota naval que sea o que sea específicamente destinada a la protección y a la protección de ciertas especies marinas, y sobre todo a perseguir este tipo de conductas criminales. Eh, Ahora, en el caso que nos presenta el documental, que nos expone una problemática muchísimo más global, eh, la solución que nos plantea el documentalista nos lleva prácticamente o desencadena prácticamente en tomar una vida vegana. Si bien es cierto, el veganismo es absolutamente respetable, considero como una crítica constructiva al documental que esta no puede ser la única solución a este tipo de problemáticas criminales. Eh, ¿Cuál debería ser la solución que se debe plantear a nivel mundial, pero también a nivel de Latinoamérica y a nivel de Colombia? Establecer políticas, tratados, legislaciones entre estados y organizaciones, no solamente como las Naciones Unidas, sino organizaciones a nivel local, en donde se establezcan obligaciones, derechos para, por ejemplo, las comunidades pesqueras, y obligaciones de los estados vinculantes respecto de la protección de este tipo de ecosistemas como lo es el océano. No basta simplemente con tener una vida vegana. Ahora, la solución no puede ser tan radical como es, por ejemplo, acabar con la actividad pesquera. Recordemos, por ejemplo, para el caso de Colombia, con el pleito que tiene o que tenía con Nicaragua respecto a su plataforma continental, que una de las peticiones en la demanda ante la Corte Internacional de Justicia era precisamente que se reconociera esa práctica ancestral de pesca respecto a esas zonas que estaban en conflicto con Nicaragua. Em, Hay ciertas comunidades pesqueras y hay ciertas actividades de pesca ancestral que se pueden mantener de forma tal que no acaben con los ecosistemas marinos. Por eso es que no podemos tomar soluciones ni tan radicales ni tampoco tan simples, como el hecho de tener lo que decíamos anteriormente, una dieta basada solamente en vegetales, lo cual es absolutamente respetable. Es así que tanto el documental como, como el artículo de cuestión pública
están relacionados entre sí en que nos muestran esta problemática y que nos llaman a reflexionar respecto a unas posibles soluciones y a la urgencia de plantear soluciones respecto de esta fenomenología criminal. Los océanos son considerados como ecosistemas muy importantes para garantizar la vida en el planeta, porque son el hogar de una gran diversidad de especie marina. Asimismo, cumplen una función muy importante que es la de regular el clima, ya que estos se encargan de absorber grandes cantidades de dióxido de carbono. Así lo mencionó Earle en 2014. De hecho, se considera que estos absorben 20 veces más carbono que lo hacen los árboles, almacenando el 93% de este. Sin embargo, a lo largo de todos los años se han incrementado las actividades antrópicas que alteran el estado y la composición del océano. Según Madsen en 2013, algunos de los principales contaminantes que están ingresando al océano son los metales pesados como el plomo y el mercurio, pesticidas, bifenilos policlorados y otros elementos como el fósforo y el nitrógeno. Sin embargo, la principal problemática radica en el incremento del plástico que hay en el océano, sobre todo de redes y de artefactos de pesca, los cuales ocupan el 46% del plástico total que hay en el mar. Así lo mencionó Monbiot durante el documental The Seaspiracy de 2021. Esto quiere decir que a lo largo de los años se han ido incrementando las actividades pesqueras y a su vez arraiga otra problemática como lo es la industria pesquera legal e ilegal. Resulta, y según el artículo de pesca ilegal de Cuestión Pública de 2020, la pesca ilegal es la tercera actividad ilícita más lucrativa de todo el mundo. Esto porque se estima que alrededor anualmente de 26 millones de recursos y vida marina se capturan para su venta en el mercado negro. Ahora bien, como indicó Lori Marino en el documental, hay cierta fauna marina que no se pesca solo para alimento, sino también para entretenimiento como en parques acuáticos, o a su vez también como un control de plagas para que animales como los delfines no se alimenten de otros peces como el atún, que es el que necesitan vender en el mercado. ¿Cuál es la real problemática de la industria pesquera? Pues resulta que no es solo una, y no solo es a nivel ambiental, sino también a nivel político, económico, social y cultural. Y es en este punto en donde se unen o se relacionan tanto el documental como el artículo. Pero entonces, ¿esto cómo funciona? Todo inicia con la parte económica, porque están involucrados empresas y grandes grupos como Dolphin Safe que tiene sus etiquetas en las que garantiza que estos productos están libres de crueldad animal o contra la fauna marina como lo son los delfines, cuando en realidad solo está vendiéndolas. Por otra parte, Colombia, la reconocida marca Van Camps, realiza sus operaciones en Yurupari, que esto está cerca del santuario de Malpelo, donde está totalmente prohibida la pesca y la industria pesquera. Culturalmente, afecta a los pesqueros artesanales que alimentan a sus familias con los peces que consiguen. De no ser así, van a empezar a buscar por otras partes, como por ejemplo en animales silvestres, que esto a su vez aumenta las probabilidades de padecer una enfermedad zoonótica, así como la piratería. Mientras que en China compran las aletas de los tiburones para recrear una sopa artesanal y una sopa que ha pasado en generaciones solo como un estatus social. Considero que la mayor relación que existe entre el documental y el artículo ocurre cuando estos dos hablan de los buques chinos como los principales actores de la pesca industrial e ilícita, en donde además se presentan y en razón a lo social casos de esclavitud moderna. Así lo dijeron Ortega y Saavedra en 2021. Esta consiste en que se les da un pago muy por debajo del mínimo a los pesqueros y estos tienen que aceptarlos para que no les hagan daño. Esto me lleva a la parte política, en donde nadie quiere hacerse cargo de imponer sanciones por miedo. Esto, y en razón a lo que se menciona en el artículo, hace más difícil detectar la actividad ilegal de esta industria pesquera, porque tampoco existen los sistemas judiciales para llevar un caso legal en contra de ellos. Ahora bien, yo considero que la primera problemática es la de la parte ambiental,
porque se produce una desestabilización de los ecosistemas acuáticos, porque se utilizan grandes redes de pesca que arrasan con todo lo que hay a su paso, incluyendo los corales. Esto incluso ha llevado a hacer una predicción del fin de la vida marina en 2048. Como consecuencia de la extinción, por ejemplo, de la extinción de las especies, así como de corales y arrecifes. Es por esto que es muy importante incrementar las zonas protegidas de los mares y océanos para aumentar la biodiversidad, así como actualizarnos en duras sanciones contra las industrias pesqueras que están acabando con la biodiversidad de nuestros océanos. Esto para poder garantizar que tanto el océano como el mar, como cualquier cuerpo hídrico se pueda recuperar y asimismo una industria pesquera que sea sostenible. Lo anterior se debe lograr mediante la imputación necesaria de una responsabilidad ambiental en la que las grandes empresas, los pesqueros chinos y todos los grandes actores involucrados se hagan responsables de los impactos que han causado y los disminuyan y los mitiguen, sobre todo los impactos que son de carácter negativo, en calidad de las presentes y futuras generaciones que se harán cargo de la calidad y la sostenibilidad del planeta.